¿Debe divulgarse o no quién fue la persona que le dio la querella anónima, dando todos estos detalles que la querellante no ha confirmado que son ciertos, no ha negado tampoco que sean ciertos? ¿Debe dársele esa información al pueblo? ¿Debe publicarse quién fue la persona que hizo la querella, aunque la propia víctima o alegada víctima dice no haber participado, ni haber entregado, ni haber sido de alguna forma parte de esta querella, ni ha confirmado siquiera una relación entre las partes? Buenas tardes, Jay. Buenas tardes a la teleaudiencia y radioaudiencia que esté observando ahora por Facebook. Ok, bueno, esta situación que podría ser sencilla se ha complicado a unos niveles que es medio surrealista. Primero que nada, hay que recordarle al país, Jay, la razón de ser por la cual se tipificó como delito un asunto que el patriarcado, las relaciones desiguales entre los géneros, escuche bien, senadora, la relación desigual entre los géneros de hombre o mujer, en un patriarcado, el hombre es el que tenía el poder de tratar de vejar a esa mujer para someterla a sus designios. En esencia, ese es el resumen. Cuando en el 1989 se asesinó mediante martillazos la cabeza de Ivonne, si no me recuerdo su apellido, de Rodríguez, por entonces el baloncelista Richie Pietri. Eso sirvió de pie forzado para echar para hacia adelante la aprobación de la Ley 54 por lo horripilante, abominable que era ese asesinato que se sabía que venía de una trayectoria de violencia doméstica. Dicho eso, la situación de tipificar como delito una situación que anterior a esto se entendía que era, según la perspectiva sexista, machista, patriarcal, que pertenecía entre las cuatro paredes de la habitación de una pareja, entre las cuatro paredes del hogar, era sacarlo de ahí, porque había que tratarlo como cualquier otro crimen que pueda pasar en la calle cuando se tiene un accidente de carro y hay que poder declarar sin vergüenza de cómo es que ocurre un accidente de carro. Desde el 1989, la ley no dispone que se cierren las salas. La ley no dispone que las salas especializadas se cierren. La ley no dispone que la policía de Puerto Rico oculte el nombre de las víctimas cuando entregan las denuncias. La ley no dispone en ningún lugar. La ley no dispone que de alguna forma u otra las salas, cuando va a declarar una víctima de violencia por razón de género, escucha bien, senadora, por razón de género en el patriarcado, tienen que poder ser públicas. Y entonces de repente, todo esto empezó en el 1977, cuando se abrió el Centro de Ayuda a Víctimas de Violación, y yo soy del primer grupo que estableció ese centro de servicio. Se van a cumplir, ya se cumplieron 48 años, se van a cumplir casi medio siglo. En medio siglo, las mujeres que nacieron después de 1977, las que estudiaron Derecho porque nacieron en los 80, tienen el beneficio de las que no teníamos política pública para abrirnos el camino. Nosotras fuimos las personas que contra viento y marea abrimos el espacio para que las mujeres no tuviéramos que sentirnos avergonzadas. ¿Por qué la vergüenza funciona a favor del victimario? Porque la vergüenza es una forma de seguir instaurándole en la víctima que de alguna forma ella es responsable de la violencia. Entonces, casi medio siglo más tarde, en lugar de haber abierto esto de las ventanas de par en par, ha habido todo un movimiento para retroceder esto y meterlo bajo velos ocultos de secretividad, de confidencialidad, de puertas cerradas en los tribunales, peor que lo que existía antes. Entonces, yo le tengo que dirigir a la senadora, cuando usted insistía que no existía violencia por razón, y la palabra correcta es género. Y aquí el sector conservador le ha dado un significado distinto a la palabra género. En sociología, yo soy psicóloga social. En psicología social y sociología, género quiere decir cómo se construye la interpretación de una realidad a raíz de lo que antes se decía era el sexo, ¿verdad? Así que toda esa otra parafernalia que han querido demonizar la palabra género,
tiene ahora mismo un impacto que le está rebotando como boomerang a esta senadora. Ese es el primer punto. Segundo punto, les está hablando la persona que por primera vez fui la primera víctima de violación, que a principios de los 80 hice un testimonio público en cámaras de televisión con mi rostro al descubierto como identidad, porque yo no tengo que sentir vergüenza por haber sido secuestrada, haber sido trasladada a un cañaveral, haber sido desnudado a la fuerza bajo amenaza de muerte y ser violada por 3 individuos. Eso yo no tengo que sentir vergüenza por eso, porque yo no lo provoqué. Entonces, ahora, tantos años más tarde, de repente volvemos con los velos, las burkas, las paredes, todo para ocultar una situación que se debe estar ventilando públicamente sin pánico, ni temor, ni vergüenza. ¿Qué sucede? Y yendo a este caso en particular, la situación de este caso en particular, y cuando hablo de caso, al día de hoy no sabemos si en efecto hubo violencia doméstica o no entre esa supuesta pareja de una senadora y una figura pública. No sabemos, ¿verdad? Hay mucha información que recorre por las redes. Lo que sí sabemos es que la procuradora de la mujer es quien provoca esta discusión pública. Cuando ella emite un comunicado de prensa, inocentemente, entre comillas, para dejar saber que circula un documento por las redes, para ella informarle al público que eso no salió de sus oficinas, ¿verdad? Y eso es el pie forzado que se llama que se filtra. Vamos al verbo que se usó para hacer llegar este documento a la prensa. A mí me parece un absurdo, me parece surrealista, me parece hasta un medio disparate que sea la propia prensa que esté solicitando que el gobierno investigue quién es la fuente de la prensa. ¿Escucharon bien lo que estoy diciendo, Jay? Por años se ha litigado, se ha debatido públicamente por parte de los gremios de prensa y por periodistas en particular que han enfrentado este tipo de demandas, que la fuente de la prensa es sagrada y se debe mantener confidencial siempre y cuando el periodista no sea partícipe de un delito, ¿verdad? Así que desde Pierluisi yo tengo por ahí la orden administrativa que firmó para que no se obligue a la prensa a develar su fuente. Posteriormente, Roberto Sánchez Ramos ratifica esa directriz del Departamento de Justicia. Entonces, ahora periodistas son los que quieren conocer quién fue la fuente. No es si salió o no de la Procuraduría el issue, es quién es la fuente de la prensa. Esto es inverosímil. Yo no puedo creer lo que yo estoy escuchando. Y cuando periodistas insisten en esa pregunta, yo tengo que confesar que yo quedo pegada contra la pared. Entonces, que ahora viene una senadora que es el eje de esta controversia, porque es las alegaciones que se discurren en ese documento, para incluso seguir echándole leña al fuego, que ella como senadora, con el poder que tiene como senadora, a pesar que lo está haciendo como ciudadana, pero ella tiene muchos sombreros, ¿verdad? Está exigiendo al gobierno que se devele la fuente de la prensa. Yo exigiría que los gremios de prensa y todo periodista independiente lo que deben estar haciendo es uniendo sus voces para frenar ese tipo de investigación, porque eso es inmaterial de cómo y cuándo es que llega este documento, sea Rafael Lenín López, sea Carmen Acevedo, sea Jay Fonseca, el que sea, ¿verdad? Ese documento. Ahora, me parece curiosísimo que no solamente es la procuradora que da el pie forzado con ese comunicado para decir, por ahí circula un documento, entrevistada por otro periodista por televisión, admitió y autenticó el documento como verás. Ella acabó diciéndole al periodista en televisión, live, de que el contenido de ese documento, el texto, era idéntico. El texto, que no es lo mismo que si tiene una marca, que si está sellado y ponchado, nada de eso. El texto del contenido. Así que ella autenticó públicamente ese documento. Un asunto distinto es el contenido del documento, ¿verdad? Lo que dicen las alegaciones. Entonces, ¿qué sucede con esto? A mí me parece también demasiado llamativo
que salga el exmarido de la senadora, que también es abogado, a asumir la portavocería pública de una senadora que nunca se ha proyectado como una tímida flor, un pétalo de rosa que no sabe hablar. Por el contrario, ella es tan articulada que en una vista pública de su forma, ¿verdad?, de mi forma de ver esto, bastante prepotente, tratar de jamaquear, imponer su poder como senadora a nada más y nada menos que secretario de Justicia, a Domingo Emanuel, y todo el mundo recordará esa vista pública. Así que una senadora que se atreve a confrontar al secretario de Justicia en la forma bastante destemplada que lo hizo, ahora resulta ser que está en las bambalinas y no se atreve a dejar saber si en efecto hubo o no hubo violencia doméstica. Déjenme explicarle a la senadora, si está escuchando o viéndonos. Esta que les habla, yo tenía 24 años en el 78. Tan pronto yo sobreviví una experiencia que por poquito me matan. Yo activé el protocolo completo de ir a los médicos. Yo dirigía la evaluación médica de lo que viene a ser el rape kit, que se conocía en ese momento, la recopilación de la información. Yo rápido busqué, informé a todo el mundo que trabajaba en el Centro de Ayuda a Víctimas de Violación y al ginecólogo que colaboraba con nosotras. Yo no tenía nada que esconder. Por el contrario, yo iba para el frente porque yo quería cariar a esos 3 personajes que por poquito me quitan la vida en unos actos de agresión sexual bajo amenaza de muerte. Entonces, yo no puedo creer que una senadora, que no sé en qué año nació, porque se dice que ya tiene como 42 años, ¿verdad? Estamos en 25, ahora échate para atrás 15 años más. Nació en los 80, ¿verdad? Más o menos. Ella se beneficia del camino andado. Ella se beneficia de esto. Entonces, a mí lo otro que me parece curioso, que el exmarido es que sale a la luz pública. Él no estaba presente cuando esa señora se alega que tenía una relación consensual con una figura pública. Que yo sepa, ¿verdad? Así que cuando él dice que la violencia no ocurrió frente a los menores, ¿qué sabe él? ¿Cómo él puede declarar eso? Y aquí es que viene toda otra dimensión del problema, que es lo medular en esta situación, que es el deber del Estado de investigar para proteger a esos menores. A mí no me engañan con esto. El padre de los menores sale a decir que los menores no presenciaron ningún acto de violencia doméstica. ¿Cómo él obtiene esa información? ¿Cuál es la dinámica entre padre y los hijos? Padre, madre de los hijos y los hijos. Si aquí hay lo que usualmente puede ocurrir, un núcleo de personas que quieren proteger a esa unidad familiar, entre comillas, para que no haya remoción de menores. A mí no me engañan. 2 abogados, ella abogada senadora y él abogado laboral, a mí no me engañan. Así que aquí hay una cosa muy delicada y tengo aquí el reglamento interagencial que se aprobó, que fue firmado por los signatarios de todas las agencias de orden público, que clarito dice lo siguiente: se respetará el derecho de la persona sobreviviente a decidir si va a presentar una querella ante el negociado de la policía y el momento en que lo hará. Coma, y subrayo yo, excepto si la situación de violencia ocurre delante de menores de edad. ¿Escucharon bien? Ocurre ante menores de edad. Aquí la supuesta víctima nada tiene que decir si está dispuesto o no a ir a la policía. Tan pronto las autoridades del Estado se enteran que puede haber habido unas situaciones de violencia frente a unos menores, they take over. Así que la senadora no le debe de extrañar esto. ¿Por qué digo esto, Jay? Porque esa senadora en particular es la que estaba propiciando, escuchen bien, que se levantara un registro de mujeres que se realizaban abortos en el Departamento de Salud, sin la autorización de las personas que se hacen
esa terminación de embarazo. Es más, ella quería saber que se le informara a las autoridades, y si se estaba informando, cuando menores de edad iban a las clínicas de aborto para realizarse una terminación de embarazo, porque pudo haber sido víctima de agresión sexual, de incesto o lo que fuera, porque es menor de edad, punto. Y ella quería garantizar que esas clínicas estuvieran informándole a las autoridades de ley y orden. Fíjate qué pequeño detalle. Ahora el boomerang se revierte. Ahora es que ella está sintiendo la presión de lo que la política pública que ella misma estaba impulsando. Y para mí esto es bien detrimental. Yo quisiera pensar que aquí en Puerto Rico tenemos la honestidad intelectual, escuchen bien, que en lugar de desviar la atención para que se investigue quién es la fuente de la prensa, fíjense lo que estoy repitiendo muchas veces, aquí quieren que se investigue quién es la fuente de la prensa. En lugar de hacer eso, se revierte el foco de atención, que es lo que la senadora no quiere hacer, sobre si aquí hubo violencia o no frente a unos menores. Y si hubo violencia o no frente a los menores, no le corresponde al padre de los niños decirlo. Eso tiene que entrar una entidad externa como el Departamento de la Familia o la propia policía a investigar si eso pasó o no. Así que aquí hay que liberar incluso las mentes de esos niños, que creo que son 3, no sé ni de qué edades son, ni sé cuáles son los sexos. Pero hay 3 menores de edad, según se ha difundido. Tienen que estar abordados por el personal libre de presiones de mamá o papá para que declaren y dejen saber si en efecto ellos han visto, han dejado de ver o han presenciado esto enfrente de ellos y cuál es el nivel de violencia y si sus vidas corren peligro o no. De lo contrario, se está fomentando, de haber ocurrido frente a unos menores, se está fomentando lamentablemente una plantilla psicológica, y ahora voy a hablar en términos teóricos, se está fomentando una plantilla psicológica donde los menores van a empezar a aprender de haber ocurrido violencia a su frente, a esconderlo. Y volvemos otra vez a cerrar este círculo, donde en el 1989 tumbamos las paredes, levantamos los velos, levantamos las burkas, tú sabes, toda esa cosa de la vergüenza que deben sentir las mujeres para que se deposite en el victimario la responsabilidad de que él y solo él ha realizado y perpetrado. Otro asunto que hay que discutir aquí es que ahora te hablo como psicóloga. Yo tengo una licencia profesional. Cuando yo admito y me reúno, y hay unas entrevistas, ya cuando yo era consejera en el Centro de Ayuda a Víctimas de Violación y tantos años más tarde, uno debe de siempre orientar a la clientela que uno le va a prestar servicio sobre la diferencia entre lo que es en derecho. Escuchen bien, que por ahí hay mucha gente opinando sin discutir estas cosas. Hay una diferencia entre el privilegio de confidencialidad y lo que es un derecho absoluto. Jay Fonseca, usted estudió Derecho, Joan Rodríguez Bebe es egresada de la Escuela de Derecho y deben de saber la diferencia. Y yo, que nunca he estudiado Derecho formalmente, pero litigué por derecho propio, por 8 años con la ayuda de un abogado que me leía lo que yo escribía, aprendí a la solta que el privilegio, mira, se sopla así y se levanta ese velo. A la menor provocación, y hay unas instancias en los seminarios que cogemos de educación continua, que si en las escuelas de psicología no le enseñan son otros 20 pesos, pero es bien sencillo esto. Las psicólogas y psicólogos, y entiendo yo que los otros profesionales de la salud mental, le tienen que avisar a su clientela las instancias en que ese privilegio, que no es un derecho, se sopla y se levanta. Primera instancia, por orden del tribunal. Hay que mantener un expediente de la información que provee esa clienta. Yo le llamo clienta, hay otra gente que dice que son beneficiarios, otros le dicen distintos nombres, participantes. Hay que mantener un expediente porque el tribunal puede ordenar que uno como profesional entregue ese expediente y cite a uno para declarar sobre el contenido del expediente. Número 2, si un cliente hace amague o informa al psicólogo o la psicóloga que tiene intenciones o tiene ideaciones que se llama de suicidio, uno está obligada
a tener que buscar y referir para protegerle la vida a ese cliente que uno tiene de frente, porque uno no se va a hacer cómplice jamás de un suicidio. Tercero, hay un caso de California que se decidió hace años atrás, que cuando un psicólogo o psiquiatra se entera que un cliente participante beneficiario del servicio de uno le informa a uno que va a hacerle daño a una tercera persona, uno tiene que informar a las autoridades porque uno no se va a hacer cómplice de un delito, ¿verdad? Así que si un cliente le dice a uno, yo voy a matar a fulanito, eso no es ningún secreto que yo tengo que guardar, por el contrario, tengo que informarlo. Y cuando hay asuntos de menores, y yo he tenido que intervenir en casos como este que le estoy explicando, incluso de mujeres que habían sido avaliadas y negaban el nivel de violencia que estaban, porque entonces las víctimas de violencia, Jay, y la radioaudiencia y teleaudiencia, quiero que entiendan que las víctimas de violencia normalizan y se acostumbran a vivir en esa piscina de violencia y no lo ven, no entienden que están siendo víctimas de violencia. Así que una mujer que es avaliada le diga a una persona que su vida no corre peligro y tiene menores, eso lo que le está informando a uno de alguna manera es que no tiene nivel de conciencia porque como ha sobrevivido incluso las balaceras que ha sido sometida, ¿verdad? Pues como se siente que todavía tiene vida, pues no entiende que sus hijos corren peligro y entonces ahí es que la psicólogo, trabajador social y el que sea, tiene que velar por los intereses de los menores por encima de los intereses de la víctima. Si la víctima no quiere informar a la policía, allá usted la víctima. Pero el deber de un profesional de salud mental es, mire, se sopla ese velo de confidencialidad, se levanta y uno tiene que informar. ¿Qué sucede? Hay distintos niveles de la confidencialidad. Porque yo he estado debatiendo tras bastidores con amistades de toda naturaleza en esta semana discutiendo esto. Tan pronto una psicólogo, psiquiatra, se ve obligado a informar a las autoridades fuera de la oficina de uno, ya eso es una divulgación de la información. Sí, eso es una divulgación de la información y eso es hacer público la información que le dio a uno una clienta, una beneficiaria, una participante de un programa. Sí, eso es también divulgar y uno lo tiene que hacer. Entonces, ¿qué sucede aquí en este caso en particular? Una persona se dice que llegó a las oficinas de la Procuraduría. Yo he hablado con funcionarias que han trabajado en esas facilidades porque hace años que yo no he visitado eso. Hay que entrar por un primer piso. En el primer piso hay un guardia de seguridad. Y ese guardia de seguridad requiere que la persona que entra a esas facilidades se tiene que identificar. Vamos a empezar por el primer paso. Si hay una bitácora que tiene que firmar la persona, como no hace cuando va a la secretaría de los tribunales, son otros 20 pesos. Pero hay que identificarse con tarjeta de identificación de alguna forma. Segundo, se sube a un cuarto piso, entiendo yo, en un ascensor. Cuando se va a entregar un documento, según se me explicó de personas que han trabajado en esa oficina, hay una bitácora donde se supone que se suscriba que aquí fulanita de tal, Perenceja, se entrega un documento a tal hora y ahí es que se poncha como recibido un documento. Miren, uno no tiene que ser la querellante para ir a una oficina y radicar un documento y solicitar. Yo cada vez que tengo que radicar documentos en oficinas oficiales, yo llevo mínimo 4 copias. Para que me las ponchen, se los pido que sean tinta azul, para que se contraste con la impresora negra, para que me las firme la persona que las reciba. Y eso es protocolo usual que cualquier ciudadano pueda ir a cualquier agencia para que le dé por recibido. Y para poder dar por recibido ese documento, usualmente se abre el documento que está dentro de un sobre para cotejar, que es el mismo. Para resumir lo que he tratado de proponer, hay una doctrina en derecho que se llama fair report. La prensa tiene derecho a publicar un documento que recibe con la anuencia de que no va a divulgar de dónde lo recibe, quién es su fuente, porque ese documento fue radicado oficialmente, está sellado con el sello oficial de una agencia, con fecha y firma de la persona recibida. Eso se llama fair report. La prensa tiene derecho a publicar eso, ¿ok? Número 1.
Número 2, como eso es así, yo me opongo a que ni la prensa siga indagando quién fue la fuente de ellos mismos, porque eso es surrealista de mi perspectiva. Me opongo a que la senadora, que es senadora y forma parte del gobierno, esté ejerciendo su autoridad porque tiene acceso a los medios por ser senadora, por ser parte del gobierno, para que se divulgue una fuente de información a la prensa. Así que mi respuesta es no. Igual que la policía de Puerto Rico, igual que el FBI, tienes unos teléfonos de llamadas confidenciales para recibir información, en ese caso que puede ser hasta anónimo, la persona no tiene por qué identificarse y deja una información y se activan unas investigaciones. A raíz de esas investigaciones, y yo me niego a decir que si es queja, querella, cuál es el nombre de esa información. Es una información que brinda la ciudadanía. Por ahí, queja, querella, tienen otras consecuencias técnicas legales, así que yo no le voy a poner esas clasificaciones a eso. Yo creo que esta señora, que es senadora, debiera hacer un ejercicio de autorreflexión para que se percate que la forma que ella está tratando de ir pública, porque está siendo pública, para presionar, para que las autoridades investiguen, porque ¿quién le entregó a la prensa esa cartita manuscrita que ella le pidió a la policía que se investigara de dónde era la procedencia de ese documento? ¿Quién le entregó eso a la prensa? ¿Fue ella misma? ¿Fue alguien en la policía? ¿Fue alguien que en la secretaría de la policía? Vamos a investigar quién le entregó eso a los periódicos que publicaron y en las redes que se publicó esa cartita de ella manuscrito. Cuando ella divulga una carta que está en word processing, en computadora ahora, dirigido para que ella entiende de que todo esto está indebidamente realizado, le tengo que cuestionar a la senadora. Ella nunca ha sido muy amable con la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, nunca. Porque ella está en contra de la existencia del patriarcado, está en contra de que se diga que hay una ideología de lo que se llama correctamente sociología de género, que es la construcción social de la realidad. Y que ahora resulte ser que sea ella que pueda estar propiciándose un debate para sacarle la alfombra debajo de los pies de esa oficina y una vez y por todas demostrar que esa oficina no sirve, que yo vengo diciendo eso hace años atrás por otras razones, no por las razones de que dice la senadora, y se cierren esas facilidades. Así que aquí puede haber también otra agenda escondida que podría tener ella políticamente, porque esa oficina tradicionalmente ha sido la oficina que ha defendido los intereses del derecho al aborto, el derecho electoral de las mujeres, al derecho a un trabajo libre de violencia sexual, a el espacio ese de violencia doméstica que hay que proteger para que las mujeres se atrevan a ir a la policía y ventear esto públicamente como cualquier otro crimen. Entonces ahora resulta ser que ella pueda tener un instrumento en sus manos para propiciar una investigación. Y antes de acabar, Jay, existe una disposición en la Ley 54, que nadie lo ha discutido todavía, donde el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, desde hace una semana atrás, yo le solicité a su oficial de prensa que me clarificara la relación laboral entre el presidente del Senado con sus senadoras y senadores, porque el patrono, en la definición, es quien tiene the right to hire and to fire, ¿verdad? Senadores son electos por el pueblo de Puerto Rico, así que quien los reclutó es el pueblo de Puerto Rico. Pero ¿cuál es la relación? Es patronal entre el presidente y las senadoras y senadores. Digo esto porque la Ley 54 tiene una disposición desde el 2020 y la voy a leer. Un patrono podrá solicitar una orden de protección a favor de las empleadas, empleados, visitantes y cualquier otra persona que se encuentre en el lugar de trabajo si una de sus empleadas, empleados ha sido víctima de violencia doméstica o de conducta constitutiva de violencia doméstica hayan ocurrido en el lugar de trabajo. Antes de iniciar este procedimiento, esto es lo único que dice, el patrono deberá notificar de su intención de solicitar la orden de protección al empleado o empleado que es o ha sido víctima de violencia doméstica o de conducta constitutiva de delito, según tipificado este delito. No dice en ningún sitio que la víctima tiene que dar su autorización para que el presidente del Senado pueda desde ya
ir a los tribunales a solicitar una orden de protección para proteger el lugar de trabajo donde va todos los días, se supone, esa senadora. Ella no tiene que aprobar ni autorizar al presidente senatorial. Cuando a mí se me explique, y si usted sabe, Jay Fonseca, en qué consiste la relación laboral entre el presidente del Senado y los senadoras, por favor, ilústrame, porque yo he indagado y la gente no lo tiene claro.